El camino de la meditación definido en el Bhagavad Gita, el Jnana Yoga y el Mindfulness. El mindfulness puede preparar la mente para la concentración profunda requerida en el Jnana Yoga, por tanto es una herramienta muy interesante. Hay gente que considera el mindfulness centrado sobre todo en el bienestar psicológico como una forma occidentalizada y más accesible de los principios del camino de la meditación definidos en el Bhagavad Gita, del Raja Yoga, ambos del hinduismo, o del Vipassana del budismo. A diferencia del mindfulness, el yoga de la meditación es más integral y espiritual, con un enfoque en trascender la mente y realizar la realidad absoluta, Dios Brahman. Practicar ambos puede ser totalmente complementario. El mindfulness puede preparar la mente para la concentración profunda requerida en el Jnana Yoga. Soy Pedro Nonell, experto en el Bhagavad Gita. He publicado un libro que se llama El Yoga de la Sabiduría, que contiene la versión traducida por mí al español que hizo Gandhi del Bhagavad Gita, y además he traducido toda la obra de Swami Vivekananda. Como este vídeo es extenso, lo he dividido en tres: este de introducción, luego uno que comparo las similitudes entre Advaita, Vedanta, la no dualidad y el mindfulness, y luego analizaremos un poco la siempre interesantísima opinión de Swami Sarvapriyananda sobre el mindfulness. Sarvapriyananda es uno de los mayores expertos que hoy hay en día en Advaita Vedanta, y sigue el linaje de Ramakrishna Vivekananda. El mindfulness o atención plena proviene principalmente de las tradiciones del budismo, como el Vipassana, y se ha popularizado en Occidente de forma secular gracias a programas como el MBSR o John Kabat-Zinn. Básicamente consiste en observar el momento presente, con apertura, sin juzgar esos pensamientos, sensaciones, emociones o el entorno tal como lo vemos. No tenemos que aferrarnos ni rechazarlos, hay que actuar sin apego. El Bhagavad Gita sí lo explica en el capítulo sobre el camino de la meditación, y nos explica la meta de la ciencia de yoga, que se llama el Ruda Yoga. Y Krishna dice: quien no está pegado a los objetos de los sentidos ni a las acciones y ha renunciado a todos los deseos egoístas, los sankalpa, ha alcanzado la meta de la ciencia del yoga, el yoga ruda. El objetivo principal del mindfulness es reducir el estrés, mejorar la concentración y cultivar el equilibrio emocional. En el Bhagavad Gita también Krishna enseña estos tres puntos, además de muchos más. Por ejemplo, en el tercer verso de este capítulo sobre la meditación dice: para el sabio que aspira a la perfección en el yoga, el trabajo sin apego es su medio. Para el sabio que ha realizado el yoga, se refiere al karma, la meditación es su medio. Por ejemplo, tenéis una serie de vídeos de 5 versos claves del Gita para controlar la ansiedad y el estrés. Por ejemplo, uno básico lo vemos en el capítulo 2, verso 47, que es reducir la ansiedad y el estrés desapegándome de los resultados. En el capítulo segundo, también el verso 14, aprendemos cómo evitar las dualidades, los polos de opuestos, y ser ecuánime para evitar el estrés y la ansiedad. También en el capítulo sobre de la meditación encontramos la importancia del autodominio, es decir, confiar en nuestra mente. En el final del Gita, en el capítulo 18, hay uno de los versos más famosos, que es delegar tu ansiedad en Dios, que es el concepto de autoentrega. Y hay que tener en cuenta que solo somos un instrumento. Y en el verso 12, en el Bhakti Yoga, nos invita a vivir en armonía con el mundo, sin irritación, resentimiento o miedo. Si podéis, mirároslo, porque son herramientas muy potentes para reducir el estrés. Y hay muchos más. Por ejemplo, hay uno precioso que dice, Krishna dice: asume por igual el placer y el dolor, el ganar y el perder, la victoria y la derrota, y prepárate para la lucha. Así no cometerás pecado. Podemos identificar básicamente dos tipos de mindfulness: el secular, que es el actual, y el budista tradicional. El mindfulness en su forma secular es la versión más difundida hoy en día, sobre todo en Occidente. Bajo esta visión laica no se presupone ni se necesita, al igual que en el Sankhya Yoga de Kapila, la existencia de Dios. Por tanto,
No requiere practicar ninguna religión, pero tampoco lo niega explícitamente. Sería una especie de agnosticismo. Por tanto, el mindfulness es ideal para muchos buscadores espirituales sin religión, ateos o agnósticos. Y por supuesto, los que tengan alguna religión, sigan el camino del Gita, pueden utilizar perfectamente el mindfulness. De ahí quizás el éxito que ha tenido en Occidente. En el Gita, el conocimiento de Atman, de nuestra alma infinita, es fundamental para alcanzar el moksha, la liberación. Este conocimiento, lo que se llama el Atman, Jnana, el conocimiento del alma, es lo que le hace al ser humano ser fuerte y libre. Y es por ello que Krishna exhorta a Arjuna a levantarse, a luchar. En el famoso verso decía: oh Arjuna, no cedas ante la impotencia, no te beneficia. Abandona esta miserable debilidad de tu corazón, levántate y lucha. Y después tenemos el mindfulness en su contexto budista original. Y recordemos que en el budismo no existe un Dios creador personal, no teísta, ni un alma infinita. El no yo es anatta. Su objetivo es eliminar el sufrimiento. El despertar, el nirvana, no implica la unión con Dios, ya que no existe, o por lo menos ese Dios creador, sino la extinción de la ignorancia, el cese del apego y la liberación del hinduismo, del sufrimiento, perdón. Brahman es el dios del Gita y es su fundamento. No podemos pensar en el Gita sin una realidad absoluta superior. Y curiosamente el término nirvana también aparece en el Gita. En el capítulo sexto, en este de la meditación, y cuando Krishna dice así: manteniendo constantemente su mente absorta en mí, el yogi de mente disciplinada alcanza el nirvana y alcanza mi paz suprema. Recordar que hay dos vídeos más, uno comparando con la Advaita Vedanta del Mindfulness y otro valorando la expresión de Swami Sarabhayananda. Espero que os haya gustado este vídeo y me deis un like, compartáis o comentéis. Muchas gracias, Namaste.